Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos permites una vez más escuchar tu palabra. Gracias por cada una de las personas que nos escuchan a través de esta pantalla. Que tu palabra llegue a sus corazones, Señor, a sus mentes. Y tú has hecho posible toda esta tecnología para que podamos aprovecharla nosotros también. Gracias por tu cuidado, gracias porque en esta pandemia has tenido cuidado de cada uno de nosotros y nos has dado todo lo necesario para continuar creciendo en nuestra espiritualidad. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, muy bueno estar acá con ustedes una vez más, cada domingo a las 2 de la tarde, y es muy grato poder estar a través de esta pantalla, aunque sea, pero sabiendo de que hay una gran multitud de personas que están escuchando la palabra de Dios, están creciendo, están aumentando su conocimiento, pero también su espiritualidad está fortaleciéndose. Gracias a Dios por eso, y solamente a Él sea la gloria y sea la honra. Y el día de hoy continuaremos con Lucas capítulo 4. Hemos venido tratando de hablar en cuanto a todo el récord que nos ha dejado Lucas en su evangelio. Y hoy continuamos con el capítulo 4. Las semanas pasadas estuvimos tocando este capítulo también, ¿no? Así que puedes ir a Lucas capítulo 4 y estaremos leyendo del verso 31 en adelante. Muy interesante el poder seguir en orden un libro y permitir que sea Dios el que vaya de una forma muy, hasta cierto sentido, ordenada, pero espontánea también hablando a nuestras vidas. Así que si tú nos has acompañado desde el capítulo 1 de Lucas, espero que nos acompañes también hasta el último capítulo de este evangelio y los que continúan. Recuerda que tenemos también estudios los viernes a las 7 de la noche y los miércoles a las 7 de la noche a través de este mismo canal de YouTube, ¿no? Lucas capítulo 4, y estaremos hablando acerca de la autoridad de Jesucristo. Jesucristo, la autoridad que Él tiene, y estos escritos nos dan testimonio de eso. Lucas capítulo 4, verso 31 al 32 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Recordarás que la semana pasada, en lo que estábamos leyendo de Lucas, Él está predicando y hay un enojo que se despierta en la audiencia. Intentan matarlo, sin embargo Él sale pacíficamente de ese lugar, pero continúa predicando el evangelio. Jesucristo no se detuvo por las amenazas, no se detuvo por las multitudes que querían callarlo. Jesucristo continúa predicando el evangelio, predicando la verdad. Y aquí vemos esa continuación, porque Jesucristo, esa era su misión, ¿no? Verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y dice que les enseñaba en los días de reposo, los días en que ellos culturalmente se reunían para discutir la palabra de Dios. Jesucristo en ese día es cuando está enseñando. Dice, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Está Jesucristo enseñando a las multitudes y la gente se asombra y dice, este hombre predica, habla con autoridad, lo que nos dice tiene autoridad, como que no podemos negarle nada de lo que nos está diciendo. No podemos refutar la enseñanza que nos está dando. Y es una enseñanza que seguramente traía convicción a sus corazones. Y en esas áreas es donde nosotros podemos ver la autoridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, ¿no? Y vemos aquí la autoridad de Jesucristo en las enseñanzas. Jesucristo enseña como alguien que tiene toda la autoridad para enseñar. ¿Cuál era la doctrina de Jesucristo? La doctrina de Jesucristo era, hasta el día de hoy, tú y yo la conocemos muy bien, es el arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Someternos a Él como nuestro Señor y Salvador. Entregar nuestras vidas a Él, que sea Él el único guarda y que nos dirija a nosotros también. Esa es la doctrina de Jesucristo, eso es lo que Él está enseñando. Pero lo que Él está enseñando, lo está enseñando también con una vida perfecta, con una vida intachable, con una vida santa. Porque el mensaje le da fuerza, el mensajero, el mensaje es santo, el mensaje es bueno, el mensaje
es puro, el mensaje es perfecto y el mensajero necesita también cumplir con esos requerimientos del mensaje, ¿no? Jesucristo, un ser obvio, es Dios hecho carne, pero la semana pasada nosotros lo veíamos en la tentación, o hace un par de semanas lo veíamos en la tentación, venciendo la tentación. Y eso daba testimonio de que lo que decía lo vivía también. Y esa es la autoridad que tiene Jesucristo en su enseñanza. Su doctrina, dice este escritor, que era una doctrina con poder. Es una vida que va de acuerdo a su enseñanza. Mira lo que dice Mateo 23:3, por ejemplo. Mateo 23:3 dice de Jesucristo hablando. Así que todo lo que os digan, que guardéis. Jesucristo hablándole a sus discípulos, pero les está hablando en cuanto a los fariseos, lo que están haciendo, los maestros de la ley, lo que están haciendo. Los maestros de la ley enseñan una cosa, los fariseos enseñan una cosa, pero no viven lo que enseñan. Tienen una vida doble, una vida hipócrita, y en ese contexto es que Jesucristo les está hablando a sus discípulos y les dice en Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Todo lo que te están enseñando ellos tienen razón de enseñarlo, es la verdad, esa es la verdad de Dios, esa es la palabra de Dios. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hay un problema en la enseñanza de los fariseos y la enseñanza de los doctores de la ley, de acuerdo a lo que Jesucristo está diciendo aquí en este pasaje de Mateo. No hay ningún problema con su teología. El problema es de que no están viviendo lo que enseñan. Y ese es el mismo sentido que vemos acá en Lucas capítulo 4, versos 31 y 32, cuando Jesucristo está predicando y la gente se admira y ellos están diciendo que su palabra era con autoridad. Es porque su palabra va de acuerdo a su estilo de vida. Y ahí, mi hermano, mi hermana, la Escritura nos pone ya un reto para nosotros el día de hoy, que todo aquello que nosotros enseñemos de la palabra de Dios sea algo que vivamos también. Todo aquello que nosotros prediquemos sea algo que nosotros estamos viviendo. Si tú hablas del amor y del perdón, esperamos de que tú estés viviendo en amor y que tú estés dando perdón. Si predicas el arrepentimiento, esperamos de que tú tengas una vida que sea arrepentido. Si tú predicas que hay que seguir a Dios y someterse a Dios, pues esperamos de que tu vida también refleje de que estás sometido a Dios y estás en obediencia a este Señor. Eso es lo que le da autoridad a la palabra de Jesucristo. No solamente porque Dios mismo le ha mandado y Él está hablando las palabras que Dios le ha pedido hablar, sino que está viviendo la doctrina. Y esta es la admiración de la gente. Este hombre no simplemente está hablando, este hombre está viviendo lo que nos está enseñando, ¿no? No es como los otros evangelios se le hacen un pequeño agregado a este pasaje y dicen, no es como los fariseos, no es como los escribas. Jesucristo, cuando hablaba, vivía, no tenía una vida hipócrita. Hipocresía es, en este sentido, el tener una doctrina, una enseñanza, pero no la vivimos. Y pudiéramos estar nosotros entre estos cristianos hipócritas. La exhortación para nosotros el día de hoy es de que todo aquello que nosotros hablemos acerca de la palabra de Dios sea algo que también estemos viviendo. Porque eso le dará firmeza y eso le dará poder y eso le dará autoridad a esas palabras que nosotros pudiéramos estar diciendo. No hay que ser, mi hermano, como aquel que conoce la verdad pero no la practica. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que practicar la verdad. Nuestra constante oración es de que su palabra dé dirección a nuestras vidas. En otras palabras, que nuestras vidas estén sometidas a su dirección. Que podamos nosotros estar humillados delante de su dirección constantemente y dejarnos llevar. Ser mansos. Dejarnos llevar por la corriente de su palabra, dejarnos llevar por la corriente de su dirección y no poner nosotros dificultad en la dirección que Dios está dando. Debemos vivir lo que nosotros enseñamos. La autoridad de Jesucristo en su enseñanza estaba porque vivía lo que decía. Atrévete a vivir lo que enseñas en cuanto a la palabra
de Dios. Verso 33 en adelante. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Esto se pone muy interesante. Aquí hay una parte mucho más difícil y escabrosa, ¿no? Porque ahora están los hermanos congregados. Jesucristo estaba hablando, Jesucristo estaba predicando. Seguramente hablaba del amor, seguramente hablaba del perdón, seguramente hablaba de dar libertad a los cautivos, de sanar el corazón oprimido. Aquella predicación que nosotros escuchábamos anteriormente, que él decía cuando abrió el rollo de Isaías en este mismo capítulo, ¿no? Y ahora está en esta sinagoga y está predicando y la gente está escuchando y dice, esta palabra tiene autoridad, me gusta, me agrada, su vida da testimonio de lo que está enseñando. Pero entre toda esa congregación, entre ese grupo que estaban congregados escuchando la palabra de Dios, dice el escritor de que estaba ahí un hombre, pero ese tenía un demonio, tenía un espíritu de demonio inmundo, dice, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Interesante que en la congregación había uno que estaba endemoniado. No creo que haya sido la primera vez que llegó a la congregación. Posiblemente era alguien que constantemente estaba en la congregación. Mi hermano, esto nos recuerda de que el diablo también asiste a nuestras reuniones. El diablo también está presente en nuestros cantos, también está presente en nuestras ofrendas, también está presente en nuestras oraciones, en todo aquello que hacemos en la congregación. Recuerda que también nuestro enemigo está presente y está buscando a ver cómo hacernos caer, está buscando cómo devorarnos. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que no te creas de que todos los que estamos en una congregación somos santos delante de Dios. Pudiera haber alguno ahí que tiene un espíritu metido que no es el Espíritu Santo, ¿no? Suena chistoso, pero es una realidad, es una verdad. En esta congregación estaba uno que tenía un demonio. Y aquí vemos nosotros la autoridad, no solo de la enseñanza de Jesucristo, sino la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios. Este demonio estaba en la iglesia, y es que nosotros desgraciadamente pensamos de que cuando el demonio tiene bajo control a alguien, es como en este caso lo estamos leyendo, que es una persona que tiene un espíritu adentro y que lo mueve y lo maneja y él no puede controlarlo. Pero no siempre es así el control que ejerce el diablo sobre la humanidad. No siempre tenemos que estar poseídos para que el diablo esté ejerciendo control sobre nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan 5, verso 19. Sabemos que como somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan en su carta, en su primera carta, capítulo 5, hace una afirmación. Los que estamos bajo el dominio de Cristo, pues somos de Dios. Pero también hace otra afirmación, que es la que me gustaría o la que quiero traer a luz. La afirmación de Juan es: el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el dominio de Satanás. So, no necesariamente tenemos que estar poseídos. No necesariamente tenemos que estar llenos de espíritus malignos que nos estén moviendo y que nos estén hiriendo, como los vemos en las historias de los que tenían espíritus demoníacos adentro en la escritura. Juan dice que todo el mundo está bajo el diablo. El mundo entero está bajo el maligno, dice Juan. Muy interesante mensaje para el mundo, porque el mundo necesita reconocer que tiene un amo, y este amo les está llevando a la muerte, a la destrucción, pero tiene la oportunidad de hacer un cambio.
Tienen la oportunidad de someterse a un amo diferente, a un amo que les promete vida eterna, a un amo que les promete perdón de pecados, a un amo que les promete y les da esperanza de un buen porvenir, les da esperanza de una vida eterna al lado del Dios Todopoderoso y les promete que en el juicio final podrán salir limpios porque Él es capaz de pagar el precio de su pecado. Ese es un mensaje para el mundo. Aquí vemos a Jesucristo sacando un demonio. No solamente tenía autoridad en la palabra o en lo que predicaba por su vida, que daba testimonio de que vivía, lo que enseñaba, sino que también tiene autoridad sobre los demonios. Aquí Jesucristo recuerda que está iniciando su ministerio y aquí la gente se está asombrando, se asombra de lo que enseña y ahora se asombra de lo que hace. ¡Wow! Es capaz de sacar demonios. Tiene una autoridad increíble. Tiene un poder sobre el mundo espiritual. Interesante lo que el demonio habla a través de esta persona. Y aquí quiero que tomemos un poco de atención. Mira lo que dice el demonio en la lectura que tuvimos. Verso 34. El demonio está hablando y dice: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Hay un conocimiento de este demonio muy interesante. Él sabe que Él es el Santo de Dios. El demonio también sabe que Jesucristo ha venido para destruirlos. Sin embargo, es un ser que está totalmente alejado de la voluntad de Dios. Mi hermano, es posible que tú y yo conozcamos, que tengamos una doctrina verdadera, que conozcamos la verdad de Dios, que entendamos la palabra de Dios, que conozcamos quién es Jesucristo, que sepamos quién es Él, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, que sepamos cuál es la obra de Dios, cuál es la obra de Cristo y cuál es la obra del Espíritu Santo, y entendamos todas esas verdades espirituales, las sepamos, las conozcamos, las entendamos. Sin embargo, es necesario estar sometido a ese Señor. No se trata simplemente de saber de Él, sino que estar sometido a Él. No se trata solamente de tener un conocimiento doctrinal de la verdad, sino que estar sometido a esa verdad. Aquí veíamos, por ejemplo, ya dos ejemplos. Lo que mencionábamos de los fariseos y de los escribas. Personas que enseñaban lo correcto, sin embargo no lo vivían. No era suficiente conocerlo. Es necesario vivirlo y practicarlo. Y ahora vemos aquí un nivel más alto, un elemento mayor, por decirlo así, y es un demonio que tiene el conocimiento. Sin embargo, no está sometido a la autoridad divina. Mi hermano, no se trata solamente de saber y conocer, se trata de vivir. Se trata de vivir lo que conocemos. Decíamos anteriormente, no se trata solo de enseñar, sino de vivir lo que enseñamos. Ahora esto nos enseña que no se trata simplemente de saber o conocer, se trata de vivir lo que sabemos y lo que conocemos. El cristianismo, mi hermano, no es solamente conocimiento. El cristianismo es una vida basada en ese conocimiento. Es una vida que va de acuerdo a ese conocimiento que hemos tenido ahora, que antes no teníamos, que es la palabra de Dios, que es la santa dirección de Dios. Aunque cueste, aunque sea difícil, aunque vaya en contra de la sociedad, aunque vaya en contra de la dirección que esta sociedad nos quiere empujar, aunque vaya en contra de la mayoría no siempre tiene la razón. Pero Dios siempre tiene la razón. No se trata simplemente de saber y conocer, se trata de estar sometido a esa verdad, de vivir ese conocimiento, de vivir esa verdad. Este demonio tiene conocimiento, sabe quién es Él y sabe la misión que tiene. Quizás tú sepas quién es Jesús.
Quizás tú sepas la misión que vino a cumplir Jesucristo, pero quizá tu vida no esté sometida a su voluntad. Quiere decir que necesitas someterte, necesitas morir para nacer de nuevo, de una forma espiritual, lo que la Escritura nos enseña. Que lo que es nacido de la carne, carne es lo que dice Juan en su primer capítulo en el Evangelio. Pero lo que es nacido del Espíritu es. Nuestra vida cristiana va más allá del conocimiento. Pasa las fronteras del conocimiento. Y no estoy hablando de conocer más, sino que va más allá de simplemente conocer acerca de Dios. Es someternos y tener una vida totalmente dirigida de acuerdo a esa voluntad de ese Dios. ¿Está tu vida, mi hermano, siendo dirigida por la voluntad de Dios? ¿Estás obedeciendo a esa dirección que Dios está dando? La obediencia, mi hermano, es lo que Cristo nos ha pedido. Si me amáis, si realmente me amas, decía Él, obedece mis mandamientos. La obediencia es la expresión del amor a Dios. La Escritura dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas. O sea, que obedezcamos a Dios por sobre todo. En otras palabras, hay cosas que a mí me van a presionar para desobedecer a Dios, pero yo debo obedecerle por encima de todo eso. Y esa es una expresión de amor a Dios. La obediencia es una expresión de amor a nuestro Señor. Verso 36. Dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos? Me llama la atención algo que Lucas nos ha mencionado varias veces en cuanto a la multitud que escucha y ve a Jesucristo. La semana pasada nosotros veíamos a un Jesucristo que está hablando y que la gente se está maravillando, pero de pronto les tocó esa área en su corazón donde despertó el enojo y quisieron matarlo. Pero primero se maravillaron de él. Después quisieron acabar con su vida. Y esa misma situación ocurre ahora en este otro lugar. Esta es otra sinagoga donde él está predicando, donde él hizo este milagro de sacarle el demonio a alguien. Y la gente se maravillaba. Aquí se maravillaban de su enseñanza y decían, ¿quién es este? Y su palabra la habla como quien tiene autoridad. Y estaban maravillados. Y ahora le dice al demonio, sal, y el demonio sale. Se somete a esta palabra de Jesucristo, y la gente se maravilla otra vez y dice, wow, ¿quién es este que habla y los demonios se someten? Mi hermano, el cristianismo va más allá de maravillarse. El cristianismo va más allá de sentir estas emociones. El cristianismo es una vida que está sometida a una verdad. No porque te maravilles, mi hermano, quiere decir que estás en la dirección correcta. No, tenemos que someternos a la total voluntad de Dios, porque esta multitud que se maravilla, después le da la espalda a Cristo. La semana pasada nosotros lo vimos, una multitud que se maravilló, pero después quisieron matarlo. El maravillarse, mi hermano, no es testimonio de que nuestro corazón fue convencido por la palabra de Dios. El maravillarnos no es testimonio de que nuestro corazón está convencido de la voluntad de Dios. ¿Te recuerdas aquella historia que Jesucristo cuenta en una ocasión? Una parábola de un hombre que sale a sembrar y dice que parte de la semilla la tiró en el camino, parte la tiró en piedras y parte cayó en espinos. Y la semilla que cayó en los espinos y la semilla que cayó en los pedregales salió, brotó, y a simple vista hubiéramos dicho, wow, la palabra de Dios está causando efecto. Sin embargo, se murió. Los espinos la ahogaron, y la que cayó en las piedras no tuvo suficiente tierra para afianzar sus raíces.
y entonces también se secó. Pero emocionados recibieron la semilla. Y Jesucristo estaba diciendo, estos son aquellos que emocionados reciben la palabra de Dios. Y emocionados reciben ese mensaje de salvación. Pero vienen los afanes y vienen las persecuciones y entonces se alejan. Esa emoción primera, mi hermano, no quiere decir que nuestro corazón realmente se ha sometido a Dios. Esa emoción, ese maravillarnos como lo vemos acá en las multitudes, no es garantía de que estamos en las manos de Dios. La única garantía que tú y yo tenemos es de que el Espíritu Santo esté en nosotros. Esa es la garantía. Un arrepentimiento genuino, un cambio de vida total, radical, donde demos testimonio de que realmente nuestras vidas ya no son las mismas, de que hemos muerto, de que somos criaturas nuevas. Todo este lenguaje, mi hermano, mi hermana, que usa la Escritura, es un lenguaje muy claro, muy directo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Está hablando de una vida pasada que ha terminado, que ha expirado, que ha caducado y ahora hay algo totalmente nuevo. Jesucristo dijo, tienes que volver a nacer de nuevo, ¿no? Eso quiere decir de que lo que tú eres el día de hoy no es lo que necesitamos en el reino de los cielos. En otras palabras, Jesucristo dice, tienes que volver a nacer, tienes que convertirte en una persona totalmente nueva y diferente, ¿no? Entonces vemos de que nuestra vida pasada es algo que debe estar alejado de nosotros y nuestra vida presente debe ser una vida totalmente nueva, restaurada, renovada, una vida con una nueva dirección, una vida en santidad, una vida en la búsqueda y en el sometimiento, en humillación, en amor, en misericordia, en perdón, una vida que da testimonio de que Dios está habitando en su corazón, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios que no tiene mancha, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de justicia, el Dios de juicio, es el que está habitando en el corazón del creyente. Y tú y yo tenemos que dar testimonio de que ese Dios realmente habita en nuestro corazón. Y solamente lo podremos hacer si somos unas personas totalmente nuevas, diferentes. Las otras ya no deben existir. Nuestra vida pasada ya debe estar en el olvido. Esta gente se maravillaba. Sin embargo, no estaba sometida totalmente a este Señor. Santiago 2, 19, 20. Mira lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. ¿Te acuerdas lo que el demonio decía? Tú eres el santo de Dios y tú has venido a destruirnos. Sí, está bien. Mira lo que dice Santiago 2, 19, 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago está en un diálogo con estos hermanos, con algunas especies de preguntas que nos presenta ese escrito para aclarar unos puntos en los cuales pudiéramos estar confundidos. En otro sentido, estos hermanos pudieran haberle dicho a Santiago, bueno, yo he creído en el Señor, yo le he abierto mi corazón y Jesucristo entró en mi vida, ahora yo soy cristiano. Y Jesucristo dice, Santiago dice, no se trata simplemente de una palabra mágica, no se trata simplemente de decir, sino que tienes que demostrar que tienes una vida sometida a Dios y se va a demostrar de acuerdo a las obras, a lo que tú haces, a cómo te diriges. Eso va a dar testimonio de que tu corazón está sometido a Dios. Lo que tú haces y lo que yo hago, mi hermano, mi hermana, tiene que dar testimonio de que estamos sometidos a Dios, de que estamos bajo el dominio y bajo la voluntad de Dios. Jesucristo tiene autoridad en su enseñanza, Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios. Hay una multitud que está emocionada, pero también vemos a Jesucristo que tiene autoridad sobre las enfermedades. Mira lo que dice el verso 38 en adelante. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Esto es como cuando tú y yo nos reunimos en la iglesia. Bueno, antes que nos podíamos reunir, nos reuníamos en la congregación y al terminar decíamos, ok, ¿y dónde vamos a ir ahorita? ¿A qué familia vamos a ir a visitar? ¿Qué llevamos para que compartamos y comamos juntos?
Algo similar. Jesucristo termina la enseñanza, acaba de sacar un demonio, la gente está maravillada y de pronto dice, ok, ¿y para dónde vamos? Y Pedro dice, pues vamos para la casa, allá hay algo de comer y pasamos un momentito en la casa, me encantaría que estuvieras bajo mi techo. Y entonces dice el escritor que Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, que es Pedro. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, estaba enferma la mamá de Pedro, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Y acá Jesucristo vemos la autoridad que tiene sobre las enfermedades. Él es capaz de dar sanidad. Esto, mi hermano, mi hermana, esto es clave para el hebreo de aquel entonces. Porque cuando el ser humano pecó contra Dios. Cuando el ser humano ahora le abrió las puertas de su corazón al pecado, también vinieron las consecuencias. ¿Okay? Y una de las graves consecuencias fue la muerte. ¿Te acuerdas que Dios dijo, si comieres de este fruto ciertamente morirás? Ellos comieron del fruto y por eso murieron. Y sí, no están vivos el día de hoy, ellos ya murieron. Y la humanidad completa, a consecuencia de la falta de ellos, pues viene pagando las mismas consecuencias. La muerte, ¿no? Pero entre todas esas consecuencias también está la enfermedad. La enfermedad es consecuencia del pecado. No estoy diciendo de que si estás enfermo es porque estás pecando, no. El pecado en el mundo abrió la puerta para que estas desgracias llegaran a la humanidad. Hay enfermos que no tuvieron nada que hacer, simplemente existir y se enfermaron. Una fiebre a cualquiera le da, más en estas temperaturas. Una temperatura, una gripe o qué sé yo, a cualquiera nos da en estas temperaturas. No quiere decir que hayas pecado, pero la enfermedad está en este mundo porque este mundo está corrupto, este mundo está perdido, este mundo da testimonio de que la maldad está habitando aquí. Entonces, la suegra de Pedro está enferma, le da una fiebre, Jesucristo le sana y como es Dios el responsable de dar las consecuencias por el pecado, ¿quién es el único capaz de remover las consecuencias del pecado? Pues únicamente es Dios. Jesucristo, al sanar la enfermedad, está diciéndole al mundo: yo soy el mismo Dios que tiene la autoridad de poner, pero también de quitar las consecuencias en este mundo. Por eso, a simple vista decimos, wow, le sanó una fiebre, qué bueno. No, está dando testimonio de que Él es Dios, porque solamente Dios puede quitar la consecuencia, porque Él es el juez. Si Él la dio, el único que la puede quitar es Él. Nadie tiene mayor autoridad que Dios. Entonces, si Jesucristo quita la enfermedad, Jesucristo es Dios también. Esa es una evidencia de que Jesucristo es el mismo Dios en la tierra. Espero que me haya podido explicar en este aspecto. Vemos la autoridad de Jesucristo sobre las enfermedades. Ahora ella se sanó. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Dice, y levantándose ella al instante, le servía. Mi hermano, ¿ves la actitud de aquel corazón agradecido cuando Dios le ha traído la sanidad? Es un corazón que le sirve. Mi hermano, todo esto es un paquete tremendo que Dios nos está presentando. Jesucristo enseña y enseña con autoridad. Esa palabra vale la pena que tú y yo le pongamos atención.
Y no se trata simplemente de que tengamos conocimiento, porque ya vimos también a los demonios que tienen conocimiento, sin embargo, están alejados de Dios. Entonces no se trata simplemente de recibir esa palabra para llenarnos de conocimiento, para que sepamos más y para que los demás sepan de que sabemos un montón. No se trata de eso. Cada conocimiento de la palabra de Dios tiene que salir después en forma de obediencia, en forma de servicio, en forma de gratitud, en forma de humillación. Y ahora vemos a esta mujer que recibe algo de Dios y ahora ella responde en servicio. Mi hermano, este es testimonio de un corazón que ha sido tocado por el poder de Dios. Recibe su palabra, cree su palabra, obedece su palabra y le sirve en base a su palabra. Aquí hay una audiencia, mi hermano, en este grupo que leímos en la historia, que simplemente se asombra y se maravilla, pero nunca se entrega. Hemos visto también en esta historia que leímos una audiencia que tiene conocimiento de Dios, sin embargo no se somete y no se entrega. Pero también tenemos nosotros en esta historia que leímos una audiencia que se entrega y que le sirve a Él. Es necesario, mi hermano, que tú y yo nos evaluemos y que veamos en cuál de esos grupos estamos encajando. Y si estamos en el grupo equivocado, mi hermano, es tiempo de arrepentirnos, de salir de ahí y de ponernos en el grupo que responde, que sirve, que agradece. No debemos ser de los que saben pero no viven lo que enseñan. No debemos ser los que tienen conocimiento pero no están sometidos a esa verdad. No debemos ser de los que se maravillan y dicen: wow, tremendo servicio, tremendo culto, lo que hoy vivimos, lo que el Señor nos habló, el Señor habló a mi corazón, wow, grandioso, pero no hay cambios en nuestra vida, de nada sirve, mi hermano. Debemos ser de aquellos que cuando recibimos algo de Dios, como la suegra de Pedro, se levanta y le sirve. Mi hermano, mi hermana, ¿de cuál eres tú? ¿Tiene Jesús autoridad en tu vida o no tiene ninguna autoridad en tu vida? Si Él tiene autoridad en su enseñanza, si Él tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades, ¿quién eres tú y quién soy yo, mi hermano, para que Dios no tenga autoridad sobre nosotros? Te exhorto, mi hermano, mi hermana, a que analices tu vida y veas si estás sometido a este poderoso Señor. Si su palabra tiene autoridad sobre ti. Si su sola voz tiene autoridad sobre ti. Si sus mandatos tienen autoridad sobre ti, si su dirección tiene autoridad sobre ti, o simplemente eres alguien que se maravilla y que asiste a un grupo, pero que no se somete a él. No seamos el demonio que asistía a la iglesia. No seamos el grupo que se maravillaba. Seamos la suegra de Pedro, la que recibió y sirvió. Seamos el mismo Pedro que escuchó y le invitó a su hogar para que habitara con él. Imitemos a los buenos, a los grandes, y sigamos los pasos que nos dejan como ejemplo estos personajes, de los cuales leemos constantemente en la palabra de Dios. Espero, mi hermano, mi hermana, que el Señor haya hablado a tu corazón, y espero que esa palabra tenga autoridad en tu vida y que tú escuches y sigas esa dirección. Cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias porque has hablado en nuestras vidas y nos has recordado el día de hoy que no se trata simplemente de conocer y de saber, sino que es necesario vivir. No se trata simplemente de saber y conocer, sino que es practicar todo aquello que tu palabra nos enseña. Porque eso da testimonio de que nuestras vidas realmente están cimentadas sobre la roca que es Cristo Jesús. Que esa palabra de Santiago se haga verdad en nuestras vidas. Que nuestra fe
sea conocida por nuestras obras. Te damos gracias, Padre, porque sigues hablando a nuestro corazón y danos la dirección necesaria para someternos en humildad. Bendice a cada uno de aquellos que están a través de estas pantallas viéndonos. Guárdales, protégeles, prospérales, sánales, bendíceles. Que sus corazones, mi Dios, estén en humildad delante de ti constantemente. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.